Bueno, pero otra de las noticias del día es la bajada histórica del paro. Y digo histórica porque en el mes de octubre, desde que existen registros, si hablamos del año 1975, no se registraba una cifra así hace 46 años. Ya ha llovido, Cristo, ¿eh? Ha llovido y bastante, cerca de 46 años desde que estaban esos registros, Roberto. Y no se registraba, como decimos, un mes de octubre tan bueno. Octubre suele ser un mes malo para el desempleo y aquí lo vemos, fíjate, esta evolución histórica de los últimos años. En el año 2013 teníamos esa crisis económica con 5 millones de desempleados en nuestro país. Vamos viendo cómo ha ido fluctuando a lo largo de los años y ese dato negativo, bueno, negativo para el desempleo, pero evidentemente esos 3.260.000 personas que en octubre firmaban... Esa línea marca el desempleo, ¿verdad? Esa línea marca la evolución desde el año 2012 hasta el año 2021 y vemos, bueno, ese dato tan positivo en España. Si te parece, vamos a ver, pues con lupa, estos datos en el mes de octubre en España, un dato que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, donde vemos cómo ese desempleo a nivel nacional son 734 personas menos. Puede parecer poco. Eso te iba a decir, no son muchos, ¿eh? No son muchos, pero confirman la tendencia positiva, esa tendencia de los últimos 8 meses. Pues ya estamos todos vacunados, o prácticamente la mayoría de la población, y aquí vemos eso, 734 empleados menos. Hablamos del territorio nacional, también sube los afiliados a la Seguridad Social con más de 159.000. Y los trabajadores en ERTE también es una muy buena noticia, Roberto, porque actualmente pues hay 190.000 personas que están todavía en ese ERTE esperando poder trabajar. Bueno, y son datos que también se trasladan a Canarias. ¿De qué manera? Bueno, lo de Canarias, si me permites, Roberto, es una muy buena noticia para nosotros. Canarias es una comunidad que tradicionalmente arrastra muchísimo paro y fíjate el dato, magnífico, 5.252 personas han conseguido un trabajo en el último mes, en este mes de octubre, lo que significa un 2,42% menos. Es el mayor descenso de todo el país, por eso que decíamos esa media relativa, ¿no? Esas 700 personas a nivel nacional y nosotros, los canarios, 5.252. Actualmente tenemos pues 208.000 personas. Ese número es muy alto también. Es un número muy alto, estamos acercándonos a esos datos de la prepandemia y además esa barrera psicológica de poder alcanzar algún día esas 200.000 personas que por supuesto deseamos que sean menos, claro. Que sigan bajando, efectivamente. Bueno, ¿y qué nos encontramos en el resto de los datos? ¿Hay algún otro que destaquemos? Los sectores, me imagino que el de la hostelería, ¿no? Efectivamente, el sector de la hostelería es el más significativo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra economía es el sector servicios. El sector de la hostelería, nosotros básicamente vivimos del turismo y que tenemos 5.489 personas menos. Hay que tener en cuenta que 158.000 personas en Canarias esperan un empleo del sector servicios, a ver si el turismo termina de arrancar y podemos absorber más empleo. El sector de la construcción le sigue con 271 personas menos. La agricultura también se reactiva tímidamente, pero se reactiva con 154. Y la industria, quisiéramos que fuesen datos más positivos para la industria, pero bueno, no siguen siendo tan malos, 117. La mala noticia, que sí que aumentan pues esas personas que no han tenido un trabajo anterior, con 789. Es una tendencia positiva, Roberto, la de este mes de octubre, pues a ver si el turismo, por supuesto, termina de arrancar. Dime. Sin empleo anterior, me imagino que ahí los jóvenes estarán en su mayoría, ¿no? Los jóvenes, muchísimas mujeres. Luego también se registran esos datos personas mayores de 45 años, a lo mejor han estado mucho tiempo para insertarse a nivel laboral o no se han formado lo suficiente durante ese tiempo de pandemia, pero es cierto, Roberto, que hay que ver esa letra pequeña, a ver el número de contratos, qué tipo de calidad se ha firmado, en fin. Bueno, vamos a valorarlo, vamos a valorar estas cifras. Los datos en sí son buenos, no se puede negar. Ahora bien, ¿son tan buenos como deberían, viniendo de tan abajo como venimos? Se lo preguntamos a dos economistas, José Miguel González y Jesús Del Amo. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. José Miguel, ¿son tan buenos como deberían o todavía no del todo? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio son buenos en paliativos desde la perspectiva de 2020, en donde prácticamente habíamos descendido un
20% de nuestro Producto Interior Bruto, y había mucha cantidad de desempleo generado por una, sobre todo, destrucción de actividad económica objetiva. Es cierto que esa actividad económica se detuvo de forma circunstancial y que en estos momentos son los rebotes tan importantes desde el punto de vista porcentual. Pero como todos los datos tienen peros. El primero ya lo han relatado ustedes, que es el incremento de las personas que incrementa el desempleo, que son el colectivo sin empleo anterior. Ese colectivo, pues, como bien se decía, son personas de nuevo ingreso en el paro registrado o también personas de paro de larga duración, que están más de 24 meses en el desempleo y por lo tanto se desubican sectorialmente de donde habían incorporado. A partir de ahí, el otro dato importante que hay que resaltar es que la temporalidad contractual se sigue incrementando levemente, pero se sigue incrementando. Eso significa que hay más contratación, pero proporcionalmente más desde el punto de vista de, de los contratos temporales que indefinidos. Y el tercer dato, y tal vez el más importante, es que incluso en un contexto de creación de empleo, en donde hay incrementos en la afiliación a la seguridad social, todavía quedan aproximadamente pues esas prácticamente 6.000 personas de más que teníamos en octubre del 2019, incorporándonos en un año prepandemia, que unidas a esas personas que están en ERTE, pues prácticamente hay 28.000 personas que pudiendo estar trabajando en 2019, pues en estos momentos no lo hace. Si eso lo traducimos en puestos de trabajo, pues nos podemos imaginar que todavía, siendo bueno el camino que se ha tomado, todavía queda mucho por recorrer. ¿Coincide, Jesús, con esa valoración? Sí, la verdad que la valoración de los datos es la que es. Ya lo habéis explicado perfectamente. Canarias, desgraciadamente, con el tema de la tasa de paro está a la cola nacional. Es verdad que en estos momentos hemos sido los que más hemos rebotado, pero es lógico, ¿no? También hemos sido los más afectados por esta pandemia, que ha disparado un misil directo a nuestra principal industria, que es el turismo, ¿no? Preocupante también en Canarias el tema del paro de los menores de 25 años, que estamos hablando del 56%, pero más allá de los datos vamos a pensar en positivo. Estamos viendo una recuperación ya del turismo, estamos viendo una recuperación de los principales centros turísticos que hay en las islas. Probablemente ya todos lo percibimos, ¿no? El sur de Tenerife, por ejemplo, ya empieza a alcanzar unas cuotas de ocupación elevadas y nos tenemos que quedar con esa buena noticia, ¿no? Porque aunque quede mucho por hacer, bueno, por lo menos parece ser que estamos dejando atrás ya los efectos de esta pandemia que tanto ha afectado a nuestras islas, ¿verdad? Dos cuestiones rápidas. Unos 200.000 trabajadores ahora mismo están en ERTE. ¿Dónde creen ustedes que habrá que apuntarlos cuando salgan de ahí? ¿Al de empleados o al de desempleados? Pues esa es una pregunta que va a depender mucho de la capacidad de evolución que tengan las empresas de estos préstamos ICO con los cuales han sobrevivido y de si se reconduce pronto, sobre todo los flujos turísticos a Canarias, ¿no? Yo confío en que muchos de esos trabajadores vuelvan a sus antiguas ocupaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de las pymes que tengan más de 50 trabajadores. Probablemente aquellos que son autónomos o que durante la pandemia no han podido acceder a esos fondos, pues probablemente el paro en esas personas que están en ERTE pues va a ser la salida no deseada que van a tener al final. José Miguel. Sí, principalmente hay que tener en cuenta que todavía queda una cuarta parte de activación, sobre todo de establecimientos hoteleros, es decir, de nuestra principal industria. Por lo tanto, la esperanza es que se vuelvan a reintegrar en sus puestos de trabajo, sobre todo porque la conectividad todavía, como lo del camino por recorrer, justamente va a incidir sobre esa posibilidad de seguir ampliando demanda. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Los pilares de crecimiento de la economía canaria no estaban en crisis, como se podía defender por parte de algún tipo de razonamiento, sino que lo único que había una obstaculización total a los intercambios. Por lo tanto, una vez que se liberalice ese tipo de intercambios, pues probablemente prácticamente el 90% de esas personas puedan regresar a su puesto de trabajo tal y como lo estaban ejecutando y otro dato, en 2019. Otro dato que me llama la atención y que ya han destacado, la temporalidad. La inmensa mayoría de los contratos son temporales. Hemos escuchado ya al secretario de Estado de Empleo y a un representante de UGT diciendo que hay que revisar en esa reforma de la reforma laboral la temporalidad que precisamente permite la reforma. Espero no haberme hecho un lío. La temporalidad o la reforma de la temporalidad, ¿hacia dónde va a empujar a esos trabajadores? ¿Hacia el contrato indefinido, indefectiblemente, o puede endurecer las circunstancias para contratar más?
Está claro, mi opinión personal es que en una situación como esta, con la gran incertidumbre que tienen los empresarios y las empresas en general, el tener una herramienta como puede ser la temporalidad, yo creo que va a ser una puerta de acceso al empleo, a entrar por esa temporalidad, y que cuando un empresario contrata con visos de que ese trabajador se incorpore y permanezca en la empresa. A ningún trabajador le interesa, o a ningún empresario le interesa formar un trabajador para luego despedirlo o tener una rotación muy grande de trabajadores. Pero claro, si atacamos ese tipo de empleo y no damos esa flexibilidad al empresario, que ya se enfrenta a una situación de por sí con una gran incertidumbre, porque bien, parece que estamos superando el COVID, pero estamos ahora con un problema, con un desastre que tenemos bien cercano, ¿no? La incertidumbre es todavía mayor. Si encima no le damos herramientas al empresario para que pueda contratar de forma flexible y adaptarse a las circunstancias, pues podremos seguramente restringir todavía más ese acceso al empleo, ¿no? Con lo cual crearíamos más paro. Yo creo que esa es la línea, ¿no? De dar facilidades que el empresario pueda contratar durante el tiempo que lo necesite, y yo estoy convencido de que la mayoría de los empresarios lo que quieren es que sus trabajadores permanezcan en la empresa el mayor tiempo posible, ¿no? Eso es una opinión que yo veo un poco en el día a día de las empresas que yo conozco, ¿no? Sí, la incertidumbre justamente lo que hace procurar es un uso excesivo de esta técnica. Pero ahora bien, las legislaciones laborales no crean ni destruyen empleo, lo hace el crecimiento económico. Por lo tanto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En 2007 la tasa de paro en Canarias era del 9,7%, con una legislación laboral que se suponía que era diferente o perniciosa para el desarrollo económico y social. Bueno, al final es que cuando necesitas horas de trabajo, los contratas con los instrumentos que tienes en ese momento. En un incipiente proceso de recuperación que tiene atisbos también de ciertos agotamientos por riesgos de inflación, desabastecimiento, etcétera, etcétera, pues obviamente el intentar solucionar un problema global justa y única y exclusivamente atacando un tipo de modalidad contractual tampoco viene a ser la solución definitiva. Bueno, pues hoy nos quedamos celebrando estos datos y esperando, cruzando los dedos para que sigan esa evolución, incluso mayor todavía, que buena falta nos hace. José Miguel, Jesús, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.